Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver cómo es un trabajo público, privado, productivo, eficiente, de largo plazo, que a mí me da muchísima envidia. Por eso me fascina estar acá. También me fascina que estemos celebrando los 20 años de la competitividad en Colombia. ¿Y por qué? Porque nos da una oportunidad de ver hace cuántos años estamos hablando de la importancia de la competitividad, de la importancia de que una vez que nos abramos al mundo estemos preparados, y nos da la oportunidad de ver cómo, a pesar de todo esto que hemos venido diciendo hace 20 años, pues hemos avanzado un poco, pero quizás no lo suficiente, como nos decía Osvaldo hace un rato, a la velocidad que las empresas requieren, ¿no es cierto?, para poder competir. Estoy convencida de la importancia del trabajo público-privado. Si no hay trabajo público-privado, la competitividad finalmente no es posible. O sea, son las empresas y la suma de lo que hacen las empresas cada vez más productivas lo que nos va llevando a una mayor competitividad, y también la gestión que a su vez hace el gobierno, o sea, para generar un entorno más amigable para estas empresas. Tenemos aquí dos casos maravillosos de Barranquilla y de Medellín que han trabajado hace mucho en esta alianza público-privado y hoy vemos resultados contundentes. Hablaban en el panel anterior de la innovación, de la importancia de la innovación para la productividad, para la competitividad, para mejorar la calidad de vida de este país. La semana pasada, cuando se presentó por parte de la OECD el informe sobre lo que habían hecho, pues la misión de innovación en Colombia de la OECD, daban unos resultados que ellos mismos decían que son preocupantes. ¿Por qué? Porque mientras que Colombia está invirtiendo 0.16 del PIB en investigación y desarrollo, Brasil está invirtiendo 1.2 del PIB. Los países de la OECD en promedio invierten 2.3 del PIB. Corea invierte 3.8% del PIB. Y decían las personas de la OECD, esto lo que nos quiere decir es que si no duplicamos, triplicamos, quintuplicamos esta inversión, pues en unos pocos años nosotros, los países que no estamos invirtiendo en investigación y desarrollo, pues vamos a ser absolutamente dependientes de quienes van a tener el conocimiento y la tecnología. O sea que a mí me parece que es hora de, digamos, de retomar como todo esto que hemos venido diciendo durante 20 años, ¿no es cierto? Y verdaderamente ponernos las pilas todos, o sea, como país, para que este país verdaderamente pueda crecer y desarrollarse y tener, pues, yo creo que el ingreso que merece, dadas sus condiciones. Hablando precisamente de innovación, aquí está Juan Camilo Quintero, que es el director de Ruta N en Medellín. Ruta N, yo creo que todos lo conocen, es una iniciativa maravillosa la que está trabajando incluso para llevar a ser, pues que ya se ganó el premio de Medellín, la más innovadora, pero para que verdaderamente es como es, Juan Camilo, para el año 2020. De la ciencia, la tecnología y la innovación en el 2021 en Latinoamérica. Ok, entonces, bueno, para que nos cuenten, digamos, aquí tenemos a Juan Camilo y a David Bojanini, parte del empresariado antioqueño, que nos cuenten cómo ha logrado Antioquia, ¿sí?, trabajar en esta alianza público-privada, pero una alianza que involucra, digamos, a todos los actores, o sea, no solo a los empresarios, ¿no es cierto?, y a las autoridades locales, sino que es la gobernación, es la alcaldía, son las universidades unidas trabajando, la Cámara de Comercio, los empresarios, las empresas públicas de Medellín, UNE, todas trabajando, o sea, en la misma línea, con el mismo objetivo para lograr un propósito específico. Entonces yo quiero que Juan Camilo nos cuente, David, cómo fue que empezó esta iniciativa, hace cuántos años y los resultados que hoy tienen. Bueno, yo voy a hablar un poquito porque afortunadamente me está acompañando aquí Juan Camilo Quintero, quien le ha tocado vivir todo este proceso desde hace ya 12 años, cuando empieza en Medellín el Comité Universidad Empresa Estado, por iniciativa pues de algunas personas que pues ya estábamos
digamos, cansados de un divorcio que existía entre la academia y el empresariado. Entonces los empresarios, cuando iban a investigar algo, pues lo hacíamos en nuestras propias compañías y estábamos desaprovechando pues la oportunidad de hacer alianzas con la academia para empezar a enriquecer esos procesos de investigación. Entonces se inicia este comité que se reúne religiosamente desde hace 12 años, el primer viernes de cada mes, tiene un horario definido de 7:30 a 9:30, las presentaciones que hacen allí personas investigadores o empresarios que llevan sus ideas y sus propuestas o sus necesidades de hacer investigación, tienen cada presentación tiene un tiempo específico para hacerse, y esto empezó a dar un buen resultado, y de ahí empezó a derivarse, digamos, una institucionalidad que ha sido muy importante para la ciudad, porque entonces se crea otra cosa que se llama Tecnova, que le tocó precisamente a Juan Camilo iniciarlo, y yo quisiera que él contara qué fue Tecnova. Bueno, yo creo que voy a tratar como de resumir el tema en lo siguiente, y nace el comité para juntar oferta y demanda, como lo dijo el doctor Bojanini, tratando de disminuir la brecha entre la universidad y la empresa. Pero rápidamente nos dimos cuenta que el comité era un espacio social, un espacio de capital social, de construcción de confianza, y que teníamos que tener un instrumento para juntar la oferta y la demanda, y creamos la institución. Se crea la institución, se le colocan los recursos y se arma una rueda de negocios para juntar la oferta y la demanda. Y en corto plazo nos dimos cuenta que no es solo el hecho de juntar la oferta y la demanda. Colombia tiene una característica, y esa es voy a decir algo que puede sonar duro en el medio científico, pero la comunidad científica colombiana no es capaz de decirle a la industria colombiana hacia dónde debe avanzar. Eso puede sonar algo duro, pero es lo que he vivido en más de 200 empresas que logré recorrer con Tecnova, entendiendo cuáles eran las dinámicas que tenían las compañías. Colombia se tiene que mover por la innovación se mueve por technology push o por market pull. Colombia tiene que mover hoy por market pull. Las empresas le tienen que decir a los grupos de investigación, precisamente por ese divorcio de 20 o 30 años, dónde concentrar sus investigaciones de cara al mercado. Lógicamente no estoy hablando de investigación fundamental ni investigación básica, sino de investigación aplicada. Entonces Tecnova lo que hizo fue, tenemos que aumentar la demanda de las compañías hacia los grupos de investigación. Y cuando fuimos a las empresas encontramos que la innovación en las compañías no era un sistema recurrente, deliberado, sistemático, sino que muchos decían que eran innovadores de por sí, pero no tenían estrategia de innovación como tiene que tener una empresa, una estrategia de mercadeo y demás. Entonces creamos el ecosistema al interior de Tecnova de cómo habilitar la propiedad intelectual, la gestión de la innovación, la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva y cómo meternos en sistemas de comercialización. Y eso empezó a generar un proceso adicional para empezar a juntar más la oferta y la demanda. Yo voy a preguntarle a Juan Camilo, o le voy a repetir la pregunta que hizo Catalina en el panel anterior. O sea, ¿dónde crees tú, ya a nivel nacional, ¿no es cierto?, que uno podría tener como esta cabeza de la innovación, de un sistema de innovación, como para lograr pues los resultados que uno necesita con ciencia aplicada, ¿no es cierto?, y que verdaderamente se apliquen en la industria? Yo creo que esa pregunta es muy difícil. Yo creo que nosotros nos hemos preocupado más en el gobierno nacional por pensar en la tramitología, en la institucionalidad, que en la simplicidad. Y la innovación tiene que romper paradigmas y tiene que cambiar los conceptos en los que está hoy inmerso el Estado. Yo creo que uno de los principales, el Estado tiene que volverse innovador en sí mismo. Inclusive nosotros estamos llevando las prácticas del sector privado y esa es una misión que tenemos en Ruta N a la Alcaldía de Medellín. Pero nosotros nos hemos preocupado más si es Colciencia, si es Impulsa, si es Valcoldex. Nos hemos dedicado a crear comités para los OCAD para aprobar el sistema de regalías y llevamos 2 o 3 años discutiendo eso y las regalías no han fluido. Entonces me parece que nos hemos preocupado más por la institución que en la forma de hacerlo.
yo volvería más a la simplicidad y que los recursos fluyeran de una manera muy rápida, independiente de que sea Colciencias. El gobierno nacional no puede poner a competir ni a Colciencias e Impulse entre ellos mismos. Montemos entonces una sola institución que se dedique a hacer las cosas, pero de manera más expedita. Esa es mi posición. Bueno, pasémonos a Barranquilla un rato. Antonio, hace unos años oíamos de la crisis que había en Barranquilla, ¿sí? Pero también empezamos a leer del grupo de empresarios que empezaron a trabajar con la ciudad, ¿sí? Para mejorar las condiciones o la gestión de la gestión pública en Barranquilla. A mí me gustaría que nos contaras cómo fue esa experiencia y cómo han logrado avanzar y cómo ha sido esa continuidad, porque yo veo que sí hay continuidad, al igual que ha habido en Medellín, ¿cierto? Una continuidad de los últimos gobiernos para lograr pues, las metas que se propusieron en un comienzo. Bueno, yo creo que ahí, entre otras cosas, vamos a encontrar muchas coincidencias entre, digamos, el vínculo de la clase empresarial antioqueña con lo que pasa en Medellín y lo que nosotros hemos estado haciendo en Barranquilla, que tenemos mucho tiempo de estar trabajando en este tema. Yo diría que la generación nuestra empezó a ocuparse de lo público desde la perspectiva de lo privado, no necesariamente de lo público, entendiendo que lo público importa mucho. Es decir, la ciudad nos importa, el entorno es significativo para nosotros. Y si uno hace un recuento histórico muy breve de lo que ha sido Barranquilla, Barranquilla fue ejemplo a nivel latinoamericano durante mucho tiempo, sobre todo entre 1860 y 1950, en una economía abierta. El comercio prosperó, se vinieron a Barranquilla muchísimos inmigrantes que dieron lugar a una creación de empresas muy importantes. Luego, y esto es un repaso como muy brusco y breve, la economía se cierra y languidece la economía de los litorales. Esto es una cosa extraña porque normalmente los países se desarrollan desde los litorales hacia adentro. Se abre la economía y tenemos buenos gobiernos. Esa combinación, en un resumen muy apretado, es lo que está funcionando en el caso de Barranquilla. Y voy a poner unos 3 ejemplos muy breves, porque como dijo David, los protagonistas aquí son los representantes de la ciudad, nosotros simplemente ayudamos a que las cosas funcionen mejor. En un momento determinado Barranquilla entró en quiebra. Barranquilla estaba en ley 550. La ley 550 es una ley de quiebras, es decir, quiebra, finalmente eso. Sí, pues no, que sí, que no, quiebra. Uno decía que las ciudades no se quiebran, pues sí se quiebran y hay un acuerdo de pago y tal. De manera que eso es simplemente sin hacer calificaciones políticas más allá de lo que me corresponde. Esa era la situación que nosotros encontramos 6 o 7 años atrás. Veníamos trabajando intensamente el tema y lo que hicimos en su momento fue crear instituciones privadas que apoyaran el crecimiento de la ciudad. Y menciono solamente 2. Creamos un tanque de pensamiento para elevar el nivel de la discusión, para analizar en profundidad los temas pertinentes de ciudad y creamos una agencia de promoción de la ciudad que se llama Pro Barranquilla, que ha dado un buen resultado. Hicimos, para mencionar 3 ejemplos de alianzas público-privadas en este proceso de cercanía y de confianza total con los gobiernos locales que la tenemos. Como quiera que estábamos en quiebras, nos pusimos en la tarea en Fundesarrollo, así se llama el tanque de pensamiento que creamos en Barranquilla, de mirar qué podíamos hacer con las finanzas locales. Descubrimos que Barranquilla recaudaba menos del 1% de su PIB, que había entrado en lo que entraron muchas ciudades después de la descentralización, que es pereza fiscal. Propusimos una fórmula para mejorar los recaudos sin aumentar impuestos. El gobierno inmediatamente lo acogió, tuvo mucho eco porque había confianza, porque hay un diálogo muy fluido. Y hoy en día el presupuesto de Barranquilla es más del doble de lo que era en ese momento. Pasado de 750.000 millones a 1.9 billones, que es el presupuesto, Alfred, que se ejecuta este año. Segundo ejemplo reciente, varias fundaciones venimos intensamente trabajando en el tema de educación. De hace mucho rato en Barranquilla, los modelos de intervención que tenemos están probados, utilizamos las herramientas que miden los impactos de las políticas públicas, se los entregamos a la alcaldía y gran parte de esos modelos se han acogido de parte del gobierno anterior y este gobierno y consecuentemente la educación en la ciudad ha mejorado sustancialmente en los últimos 6 años. Todavía nos falta mucho, yo quiero hacer énfasis en esto, todavía Colombia tiene un rezago muy grande en el tema de educación. Más adelante, si tengo chance, voy a hacer una propuesta sobre el tema particular de educación, que es lo que nos mueve mucho a nosotros. Pero ese par de ejemplos, Rosario, yo creo que sirven el tema fiscal y el tema de educación, que eran y son temas centrales en el desarrollo de las ciudades. Bueno, desde que
llegamos a la administración, porque yo hice parte de la anterior administración también. Nuestra obsesión ha sido trabajar por mejorar nuestros índices de pobreza. Llegamos y encontramos una crisis institucional y unos niveles muy elevados de pobreza, rayando en un 40%, con el agravante de que hace 12 años que no se movía ese indicador. Entonces, la urgencia fue invertir en la educación, en salud, en vivienda, pero comprendimos que esa brecha social, que ese círculo vicioso de la pobreza no se podía romper sin el último eslabón, que es el más importante, que contribuye a romper esa brecha social es el sector privado, nuestro empresariado. Entonces abrimos los canales de comunicación. Nosotros, así como hablaba el doctor Bojanini, religiosamente, todos los últimos martes de cada mes nos reunimos con nuestro comité intergremial ampliado, y esa es una reunión sagrada en donde la alcaldesa personalmente, con todos los miembros de nuestros gremios, discute los temas de ciudad y lleva al gabinete sobre los temas pertinentes que se deben discutir sobre el momento. Y hemos logrado una comunicación fluida, permanente, y se ha generado confianza. Esa ha sido la clave de trabajo público-privado en Barranquilla, esa generación de confianza. Y para darles un ejemplo muy concreto, en la construcción del POT lo vivimos. Todavía estamos en proceso de socialización y no nos cansamos de reunirnos con los diferentes estamentos para que conozcan realmente cuál es el alcance y que podamos construir ese sueño de ciudad a 20 años de la mano con nuestro sector privado, que esas necesidades y esas inquietudes que ellos tengan se puedan traducir en políticas públicas. Así lo decía el doctor Lewin en el panel pasado, que tuvimos la oportunidad de conocer cuáles son sus planes, cuáles son sus programas, y en eso hemos venido trabajando muy de la mano y muy cercanos con el sector privado. Sí. Hacemos así. Okay. ¿Tú tienes uno? Okay. Bueno, Juan Camilo, también Osvaldo en el panel anterior hablaba de que es importante identificar unos sectores, ¿sí? Y apostarle a esos sectores, o sea, acompañarlos y procurar que, digamos, tengan todo lo que requieren para prosperar y para poder ser sectores de talla mundial. Yo tengo, entendido que eso es algo que ha hecho Medellín, o sea, Medellín ha escogido y se ha concentrado en unos sectores específicos. ¿Cómo fue esa escogencia? ¿Sí? Y cómo lograron llegar a que específicamente eran esos y no otros, ¿no es cierto? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, eso es un trabajo que yo quiero resaltar que fue muy en alianza con la Cámara de Comercio. Nos acompaña Lina Vélez, la directora. Y digamos que eso son construcciones colectivas, pero también por dinámicas de mercados, sobre las capacidades que tienen en la industria antioqueña, por las empresas anclas que subyacen, digamos, en esas capacidades, y también por los retos de crecimiento que tengan en torno, digamos, a desarrollo de nuevos negocios y nuevas tecnologías. Pues lo más importante que me parece a mí, que además de la escogencia, y ya es llevar varios años, hay algunos clústeres que ya llevan 7, 8, 9 años, es que Medellín ha venido cada vez afianzando o estrechando un poco más la estrategia. Por ejemplo, para los temas de innovación de los 6 clústeres, solamente estamos apuntando en 3, en energía, en salud y en TICS, donde creemos que tenemos unas ventajas competitivas, donde hay un conocimiento implícito desarrollándose al interior de estas empresas o de las instituciones, y sobre todo donde hemos mirado la frontera del conocimiento y donde encontramos espacios y nichos de mercados para poder competir, digamos, de una manera más agresiva. Ahorita alguien de los panelistas decía una cosa que me encanta a mí, es, yo creo que una cosa importante que puede tener una ciudad y los clústeres con los que nosotros estamos trabajando es el tamaño de la red. Nosotros estamos convencidos que Medellín va a poder ir en la medida en que sea capaz de ampliar cada vez más su red de colaboración. Y en esa dinámica hemos venido generando una cantidad de estrategias, y una de ellas es cómo empezar a conectar no solamente nuestros grupos de investigación, sino las empresas en las core technologies, donde van a empezar a dominar ese conocimiento. Porque la solución a los problemas y la frontera del conocimiento se va moviendo en la medida en que usted sea capaz de ampliar la red. Nosotros somos conscientes que con nuestros propios grupos de investigación y con nuestras empresas, institucionalidad, no vamos a lograr romper esa barrera. Entonces necesitamos abrir al mundo
entender quiénes están dominando esos conocimientos y tratar de traer esos conocimientos a Medellín. Una idea muy simple, nosotros nos ganamos el premio de la ciudad más innovadora y ahora estamos montando lo que se llama el Global Innovation City Forum, lo estamos montando con un par de instituciones globales y competimos con 199 ciudades. Vamos a invitar esas 199 ciudades a Medellín. Con seguridad cada una de esas ciudades tiene un caso de innovación específico ya implementado, llave en mano. Lo vamos a exponer en Medellín y vamos a buscar cómo nosotros aprendemos de ese caso. Y después vamos a lanzar un libro que se llama De Medellín para el Mundo, la innovación global para ciudades emergentes, de cómo compartir esa mejor experiencia a nivel global. Entonces, el resumen de esto es que tenemos que ir a lo simple, a lo sencillo. Yo creo que el colombiano es muy inteligente, pero muchas veces le damos muchas vueltas a las cosas y muchas veces en la misma institucionalidad y en la legalidad para poder hacer un cambio tenemos que salirnos de esa lógica y hacer cosas muy simples, muy sencillas que agreguen valor, y ahí es donde yo creo que está la esencia de este tema. Bueno, volvamos a lo que quería Antonio de la educación. O sea, ¿tú ibas a hablar? Perdón. No, simplemente una cosa, porque yo voy a hablar poco definitivamente porque el que sabe de todo este tema es Juan Camilo, pero hay algo importante. Mire, Medellín tiene unas limitaciones como ciudad y esto viene atrás. O sea, cuando Medellín empieza a planear en qué podemos ser competitivos, entonces no podemos pensar por nuestras limitaciones geográficas en ciertos sectores y como ustedes ven, los sectores que menciona Juan Camilo son sectores para los cuales nuestra geografía no es un impedimento y nos permite, entonces temas como la conectividad para Medellín puede ser una ventaja competitiva. Y la otra cosa que es definitiva y que hoy se ha mencionado aquí en el panel anterior y en este es el tema de la formación del talento humano, o sea, tener gente muy buena y eso implica una inversión importante en temas de educación que se vienen haciendo desde hace 10 años, donde el sector privado también ha participado en muchas de estas alianzas. Primero, se trabaja en temas de infraestructura para hacer colegios, construir colegios que sean más dignos y que tengan pues todas las facilidades, los parques biblioteca, se hace todo esto, pero entonces ahora empezamos a trabajar ya en mejorar la calidad de la educación con programas y alianzas, como por ejemplo una alianza que tenemos con la alcaldía actual que es para mejorar el bilingüismo en la ciudad. Y hay una inversión importante tanto de la alcaldía como del sector privado para que haya más personas, sobre todo los jóvenes, que salgan ya con unas capacidades de habla por lo menos del idioma inglés, que nos permita también ayudar a que la ciudad sea más competitiva. Temas como la formación de rectores, que es un programa que se desarrolla en Empresarios por la Educación y que hoy en Medellín y en Antioquia se está llevando a cabo de una manera bastante intensa y es cómo coger a un rector de un colegio que es el líder, el que puede transformar toda la institución y darle una formación durante un año para que se vuelva un excelente administrador de instituciones educativas. Entonces, todo esto contribuye a la formación del talento humano y lo que mencionaba ahora Juan Camilo, invertirle mucho a la conectividad, porque son dos factores que nos van a ayudar para esos sectores donde nosotros sí podemos ser competitivos. Aló. Bueno, yo quiero, volver a retomar el tema, la palabra competitividad, ¿no es cierto? Hablamos de competitividad, queremos ser un país más competitivo, pero ¿qué es competitividad y para qué queremos ser competitivos, ¿no? Entonces, finalmente, lo que estamos buscando con la competitividad es tener un país más próspero y una mejor calidad de vida pues, para todos los habitantes de este país. Es claro, ¿no es cierto? Es claro, y yo creo que, digamos, es claro y simple, como te gusta a ti decirlo, que una sociedad no educada, pues difícilmente va a poder tener la competitividad que requiere, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tener el ingreso y el nivel de desarrollo que podría tener si se educa. Decía Antonio que nos falta muchísimo en educación y yo estoy de acuerdo, o sea,
otro día tuve la oportunidad de estar en un panel con el secretario de Educación de Antioquia, ¿sí? Y uno tiende a pensar, digamos, digamos, para mí fue sorprendente porque uno tiende a pensar que todo en Antioquia está maravilloso, ¿no es cierto? Pero él decía que no, que el tema de educación, Antioquia tiene problemas serios, tiene una deserción del 80%, o sea, los niños se salen del colegio y están trabajando muchísimo. Y algo que él mencionaba es el gran aporte que hace el sector privado a esa labor que está haciendo también la gobernación de Antioquia, que igual la hicieron primero, están replicando lo que hicieron en Medellín, entonces ahora lo están haciendo a nivel del departamento. Y bueno, comentaba muchísimo el enorme apoyo que da el sector privado. Antonio también, digamos, quiere poner ese tema sobre la mesa, porque yo creo que sí es muy importante y, digamos, la educación no es solo responsabilidad del gobierno. Tendemos a pensar, ¿no es cierto?, que la gente mal educada es problema del gobierno, o sea, eso no es responsabilidad de nosotros, pero yo sí creo que cada vez más tenemos que ser conscientes que la educación es un problema de toda la sociedad, es un problema del gobierno, por supuesto, pero también es un problema del sector empresarial, porque un sector empresarial que no tiene el capital humano que necesita, con las competencias que requiere, pues simplemente va a ser un sector productivo que no va a poder prosperar. Igualmente, creo que es una responsabilidad de todos los medios de comunicación, de los padres de familia, o sea, de toda la sociedad. Yo quiero darle la palabra a Antonio, que quería hacer mención y profundizar sobre ese tema. Sí, porque yo creo que a pesar, en el caso de Barranquilla, que hemos tenido avances, cuando uno mira las pruebas internacionales de calidad de educación en el mundo, Colombia sigue estando muy rezagada. ¿Aló? Cambiamos, está bien. Las tasas de retorno social más importantes están demostradamente en la educación, sobre todo en el tema de primera infancia. Aquí hay un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Los rezagos en matemáticas, por ejemplo, y comprensión de lectura y lenguaje son todavía muy grandes. Hace poco leí un artículo de un premio Nobel de Economía, James Heckman, donde resalta nuevamente, por si a alguno le queda duda, la importancia, por ejemplo, de los profesores. Y aquí, lo que dije antes, lo repito, va a encontrar una cantidad de coincidencias en lo que se está haciendo en Medellín y lo que estamos intentando hacer en Barranquilla. Tenemos en este momento un programa también de capacitación de rectores, de todos los rectores del Departamento del Atlántico, en una alianza público-privada. Esto toma tiempo, esto es de largo aliento y hay que trabajarle muy duro. Y hay un tema aquí que es supremamente importante, y es que yo creo que en general en Colombia se sabe qué hay que hacer para mejorar la calidad de la educación. El tema es cómo lo haces. Y cómo lo haces pasa por entender que la educación está descentralizada. Descentralizada, de manera que la decisión y la exigencia de la sociedad, en este caso, de educación de calidad, tiene que ver con los gobernantes locales. Y la sociedad como un todo tiene que exigir eso. Y tenemos que tener medidas permanentes y discusiones permanentes, involucrando desde luego los medios de comunicación sobre el tipo de educación que estamos proveyendo. Y hay una diferencia muy grande entre periferia y centro, entre rural y urbano y entre público y privado. Y eso no puede ser. La apuesta grande nuestra es en la educación. Ahora, si uno mira los indicadores, la batería de indicadores del Foro Económico Mundial, que es lo que entre otras cosas nos sirve de guía a nosotros para saber si somos o no competitivos, la educación, instituciones, creo que salen todas sin excepción del puesto 100 hacia abajo. O sea que el reto inmenso, en mi opinión, es educación, y entendiendo que esto da resultados a largo plazo, pero cualquier día que se gane es un día ganado frente al reto enorme que tenemos. Deberíamos llegar en un momento determinado a generar los siguientes compromisos entre los públicos y los privados, o entre la sociedad, más que entre empresarios privados, en la sociedad como un todo, pedirle al mandatario, dígame en qué lugar va a estar usted en las evaluaciones de calidad de educación al cabo de su mandato. Es un tema que hay que repetir permanentemente, casi que tiene que ser una cruzada, y que a mí me encantaría oír a un alcalde o un gobernador que diga, estamos en el puesto 60 de PISA, al final de mi mandato vamos a estar en el puesto 45. Y lo mismo hay que hacer con la competitividad. Si algo aportamos los empresarios a estas causas, es algo a lo que estamos obligados, es a medirnos. Si nosotros no medimos lo que hacemos, nunca podremos mejorarlo. No hay manera. Entonces, lo que estamos aportando, de alguna manera, al sector público es a que nivele el terreno adecuadamente, pero con mediciones correctas. Yo creo que debemos empezar a pensar
si las pruebas internacionales sobre PISA y TIMSS, que son la medida utilizada, aunque o sea, no son pruebas perfectas porque pruebas perfectas no existen, ver si podemos desagregarlas, porque no basta que subamos el ranking nacional de las pruebas saber y demás, sino cómo nos ubicamos, cómo se ubican las regiones en las pruebas internacionales y hacer todo un plan de largo plazo en esa materia. Siguiendo con este tema de innovación, perdón, de educación, y volviendo a lo que decía Antonio de la primera infancia. Yo le oí a David un día diciendo que no basta con que uno atienda a un poquito de los niños, sino que uno tiene que atender al 100% de los niños, porque si no está dándole cobertura a ese 100%, está perdiendo la generación, ¿no es cierto?, que están haciendo y ya perdió 20 años porque eso es lo que se demora cada una de esas generaciones. ¿Cuál sería, digamos, David, tu propuesta para, digamos, un gobierno que tiene recursos limitados, ¿sí?, y que obviamente no puede concentrar el 100% de su presupuesto en la primera infancia y por lo tanto la cobertura llega tan solo a un 30%? O sea, ¿cómo podemos salir de esa situación? Pues, a ver, yo creo que el tema es de prioridades, como tú lo has dicho. O sea, la primera infancia, no atender a la primera infancia en su totalidad es sacrificar. Sí. Hoy, pues, lo que entiendo en Colombia es que estamos atendiendo la mitad de los que están vulnerables. El gobierno logró, haciendo un esfuerzo, atender la mitad, 1.200.000 niños. ¿Y qué pasa con los otros, el otro 1.200.000? Es una generación que van a nacer con limitaciones en el desarrollo de su inteligencia. ¿Cómo esperamos que el día de mañana nuestro país sea competitivo si no le invertimos a eso? Entonces, para mí es un tema de prioridades. Yo creo que ahí no podemos hacer ningún ahorro. Yo creo que en el país se invierte en muchas cosas, pero si no se invierte en eso, ya entramos perdiendo. Ese para mí es un tema, pues, que no hay que darle mucha discusión. Yo agrego algo, además la primera infancia no está financiada, o sea, la primera infancia no está dentro del capítulo del Sistema General de Participación. Es un tema que hay que mirar. Hay que buscar cómo se financia permanentemente, no sé si es del Sistema General de Participaciones, no lo sé, o si de aportes locales que son significativos, importantes, a financiarlo, pero el tema es que no tienes los suficientes recursos para algo que es prioritario, y yo creo que aquí menciono algo o traduzco un poquito lo que David dice. La voluntad política es importante. Yo creería que si un mandatario se propone tener coberturas medibles, demostrables en primera infancia, lo logra, porque es cuestión, como decía él, de asignar las prioridades. Si además la sociedad empieza a exigir, aquí hay voluntad política, digamos, espontánea y voluntad política inducida. La voluntad política inducida es aquella que se forma cuando la exigencia de la sociedad es tal que se obliga al mandatario a hacer lo que la sociedad necesita. En este caso, si se eleva el nivel de la discusión, si se pone en el primer lugar de la agenda, en la primera infancia, creería que a cualquier gobernante sensato le toca poner eso en el mismo lugar que corresponde, que es primera prioridad. Alfredo. Desde la administración distrital hemos dado unos pasos importantes en primera infancia. Hace 2 años la cobertura era de 3.000 niños de primera infancia vulnerables aproximadamente, y hoy con el apoyo de nuestro gran socio que es el gobierno nacional ya tenemos una atención de calidad de 20.000 niños vulnerables y nuestra meta es llegar a 40.000. Ha sido una prioridad desde el primer día de gobierno de la alcaldesa distrital y estamos convencidos que en esa fase del desarrollo es cuando se desarrollan todas las capacidades cognitivas y motrices que si no invertimos en esos primeros años, después jamás vamos a poder recuperar ese trabajo. Entonces, en primera infancia se están logrando resultados significativos y estamos cerrando también ese ciclo que también estaba desarrollando un programa muy importante que además denota una alianza público-privada efectiva que hemos denominado la Universidad del Barrio. Con el programa de Universidad del Barrio estamos llegando, este programa está apenas comenzando a los primeros 3.000 muchachos, pero aprovechando la infraestructura educativa que se construyó en la administración anterior, los fines de semana y en las noches estamos dándole educación técnica y tecnológica con asociación de 12 universidades privadas de la ciudad a nuestros jóvenes en todos esos oficios que está requiriendo el mercado de la ciudad, sobre todo en nuestra gran meta que es de
es de convertirnos en la plataforma de servicios logísticos del país. Entonces, ahí vamos a encontrar muchachos que se están capacitando como auxiliares aduaneros, como auxiliares en servicios logísticos y en todas estas formaciones técnicas que en 2 años pueden lograr que se enganchen muy rápidamente en el mercado laboral. Y lo más importante de este programa, les queda muy cerca de donde viven porque es en las instituciones educativas distritales que se dictan los programas y no tiene ningún costo prácticamente porque solo le cobramos el 25% de la matrícula a los muchachos que lo deben cancelar una vez consigan trabajo. El resto del 75% se financia con recursos del distrito, con recursos del sector privado y el gobierno nacional a través del ICETEX. ¿Querías decir algo de esto? No, de punto muy corto. En Medellín hay una cosa muy clara, digamos, y es, nosotros le estamos apuntando a construir capacidades para poder competir. Sí. Una región, una empresa, no más que competir con sus productos y servicios, que puede competir en el corto plazo, compites con capacidades en el largo plazo. Entonces, el papel de nosotros es ayudar en los ecosistemas a construir capacidades. Y la parte inicial y más embrionaria es la nutrición alimentaria. Aníbal Gaviria, cuando estuvo en la gobernación, le apuntó a la cobertura total y a 0 muertes por desnutrición y se logró en el último año. Y ahora con buen comienzo, tengo entendido que ya hay casi una cobertura también total. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que avanzar entonces en otro paso. Ahora están con las guarderías de calidad, de cómo estos niños los metemos en guarderías de alto nivel para poderlos después, lo están nutriendo, estimúlelos, porque la brecha que hay, un joven en Medellín, digamos de clase media, puede entrar fácilmente al colegio a los 4 años. Los niños de bajos recursos llegan a los 7, 8 años, están perdiendo 3 o 4 años, y el desestímulo que tienen en su formación cognitiva, cerebral, y todo esto es altísimo. Entonces, ahí, si nosotros verdaderamente como región queremos competir con una capacidad importante, tenemos que arrancar desde ahí. Antonio, hablemos un poco de la institucionalidad. Tú mencionabas que en el WEF, y eso es correcto, en los resultados del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 69 frente a 148 países, pero en lo que es los requerimientos básicos para una economía competir, es en lo que peor le va. Y ahí está lo que tú mencionabas, que es educación, es infraestructura y es instituciones. En instituciones, cuando se habla de instituciones, digamos, ahí estamos en el puesto 109 frente a 148 países. Y cuando se habla de instituciones no es el gobierno, ¿no es cierto? Instituciones es la calidad de las entidades, ¿no es cierto?, que requiere una sociedad para poder operar. Y eso quiere decir público, privado, Congreso, rama judicial, ¿sí? O sea, es cómo operamos como sociedad. ¿Qué puede hacer el sector privado, digamos, conociendo ese problema que tenemos en institucionalidad en este país? Yo voy a mencionar algo que me llamó mucho la atención y me gustó que dijo Alejandro en el panel pasado, que cuando las empresas se ocupan tanto de los procesos, que es ella, se olvidan de una cosa, es que los procesos son medios, no son el fin en sí. Y suele pasar que te vuelves esclavo del proceso. Es un tema que uno tiene que asomarse como desde un balcón a mirar desde arriba qué está pasando. Yo creo que lo mismo le pasa al Estado, sin quererlo. Y yo creo que, sin quererlo también, a lo largo de 30, 40, 50 años, hemos creado un Estado supremamente complejo. Porque tenemos leyes de coyuntura, normas. Cuando pasa algo, sacamos una ley para eso. Cuando vienes a ver, tienes una gran cantidad de normas que a veces ni el ciudadano entiende. Cuando el ciudadano no entiende o el empresario no entiende, yo creo que estamos mal. Sí hemos creado un Estado muy complejo y las instituciones son, más allá digamos, de un letrero o un nombre, una fachada, es la forma como se relacionan los diferentes agentes en una economía. Y en eso no nos va bien. Sin embargo, fíjate una cosa, Rosario, en Colombia hemos sido capaces de crear instituciones de primer nivel. Y casi siempre las instituciones de primer nivel son el inicio de un círculo virtuoso, porque las empresas que actúan en esas instituciones de primer nivel dan buenos resultados. Yo creo que, y esto lo he repetido en varias ocasiones, en el sector de energía nosotros hemos sido capaces de crear instituciones de primer nivel. ¿Por qué no lo hemos hecho en otros temas? Y eso es un reto descomunal que tenemos. Ahora bien, alguien mencionó también un tema de regalías. Me parece que
es un ejemplo de lo que yo quiero significar, y es que es un Estado supremamente complejo, porque es como la suma de pequeñas leyes y normas y coyunturas y emotividades e impulsos del momento. Hay que sacar una ley para lo que pasó en su momento. Eso genera como un collage complejísimo. Y eso genera desconfianza, pero en el tema de regalías particularmente hemos visto que el Estado central le asigna los recursos a las regiones, pero luego, y es lo que yo todavía estoy tratando como de entender bien, parecería que los requisitos son tales que estamos como en la mitad de dos aguas. Y alguien mencionaba que el tema de regalías no ha fluido, yo creo que debe fluir bien, pero ahí yo creo que se refleja mucho de esa complejidad institucional que nosotros hemos creado. Ahora, inventémonos una forma de medir capacidad o calidad de instituciones, porque cuando se contesta en los indicadores del Foro Económico, se contesta en general, además que esta parte corresponde a percepciones y no son variables duras, son percepciones. Hay que recordar que el 70% de los indicadores de competitividad en esa medida son percepciones. ¿Usted cree que tal institución funciona? Ojo, estamos pensando, diciendo o poniendo ahí lo que el empresario o el entrevistado dice. Deberíamos buscar una manera de medir calidad de instituciones, respuestas, eficacia, entendiendo que son un medio para lograr unos objetivos superiores. Las instituciones son el equivalente a los procesos y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, importa muchísimo que tengamos estas medidas del Foro Económico Mundial, que es la medida que está utilizando el mundo a nivel de las regiones. Y ahí nos vamos a dar cuenta, en el tema institucional, qué diferencias hay entre instituciones del orden central o instituciones regionales. Yo creo que eso es un paso supremamente significativo. Entre otras cosas, debería ser la guía bajo la cual nosotros calificamos la gestión de los mandatarios o de los encargados del tema de aquí en adelante. Es decir, cómo va en el indicador de competitividad del foro a nivel de la región. Yo voy a decir algo sobre las instituciones y volviendo un poco al tema de competitividad. Juan Camilo ha mencionado un ecosistema de competitividad y ese ecosistema que empezó en Universidad Empresa Estado, pero que hoy ha avanzado mucho, se ha desarrollado creando instituciones a nivel local que ayuden a que todo ese tema de innovación y de competitividad se pueda desarrollar. Es muy importante una cosa que estábamos hablando Juan Camilo y yo, y es que aquí los protagonistas no es el alcalde, no es el gobernador, sino los proyectos y las instituciones, porque sucede mucho cuando se crean estas instituciones a nivel regional o local, que puede llegar un nuevo gobernante y decir esto no sirve para nada, lo voy a cerrar o le voy a restar importancia. Y lo que hemos visto en nuestra ciudad es que estas instituciones no solamente se han creado más, sino que todo ese ecosistema se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años, lo que las hace mucho más sostenibles hacia el futuro y menos vulnerables a los vaivenes de la política. Entonces, esa es una cosa que yo quería mencionar y quería hacerle un par de preguntas al público porque yo creo que nosotros no nos podemos ir de aquí sin una cosa. No, yo no te voy a quitar la moderación. ¿Quiénes han oído hablar de Ruta N? Todos, porque aquí ya lo mencionamos. Ahora, ¿quiénes saben qué hace Ruta N? Bueno, entonces, yo creo que aquí es importante porque esa institucionalidad o esa institución que se llama Ruta N está haciendo unas cosas muy importantes para la competitividad y me parece importante contarles quién mejor que el director para decir muy rápidamente qué hace Ruta N, porque eso tiene que ver con la institucionalidad y con la competitividad. Yo también, o sea, es que eso era lo que antes le iba a preguntar, porque a mí me parece, y yo te lo había mencionado antes de entrar acá, la importancia del distrito que se está creando, ¿no es cierto?, de ciencia, tecnología e innovación, y cómo es ese trabajo, ¿no es cierto?, precisamente a nivel institucional que se está, digamos, haciendo para lograr que ese proyecto salga adelante. ¿Sí? O sea, estábamos muy alineados, David. Bueno, pero antes de responder eso, yo quiero hacer una anotación frente a la institucionalidad. Con la Cámara de Comercio se han hecho unas apuestas muy importantes de marcos de gobernabilidad. Nosotros hemos creado una institucionalidad público-privada de instituciones públicas. O
sea, creamos las instituciones, son públicas, pero sus órganos corporativos son público-privados, lo que le da largo plazo. Y ahí con la Cámara de Comercio se ha intervenido bastante con todos los indicadores, con los cuadros de mando integral para integrar toda la institucionalidad que hoy subyace en nuestra región. A ver, Ruta N, en palabras cortas, ¿qué hace Ruta N? Incrementar las capacidades del ecosistema de innovación en la región. Eso es lo que estamos. ¿Qué hicimos? Llevamos 4 años, conectamos esta institución con el mundo. ¿Cuáles son las mejores prácticas en innovación a nivel global? Identificamos cuáles eran las necesidades de nuestro ecosistema, conectamos esas capacidades de terceros en el mundo. Hoy estamos trabajando con Oxford, con MIT, con Israel, con Escandinavia. Las trajimos y los juntamos con los actores de nuestro ecosistema, con los Tecnova, los centros de ciencia y tecnología, los grupos de investigación, etcétera, y estamos construyendo esas capacidades bajo unas necesidades que hoy están, yo creo que casi todo ya estamos llegando a un punto en que yo digo, el ecosistema ya tiene que tener como un momento en que pare de sumar más capacidades y se dedique a operar, que es lo que viene pues ahora, pero hemos sumado unas capacidades importantes y todo está sumado alrededor de alianzas y de redes. Por ejemplo, las universidades se unieron para montar la red de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. La red de emprendedores de base incubadora y demás se unieron para montar toda la red de valoración y comercialización tecnológica. Por otro lado, nos unimos para crear fondos de investigación. Vamos a lanzar ahora próximamente con el FOMIN el primer fondo de capital semilla del país para ciencia y tecnología en Colombia. Entonces, la clave está en que hemos sumado capacidades, hemos unido los actores, porque lo que nosotros necesitamos es que el sistema se reproduzca, que el sistema compita en sí mismo, y para que la innovación pueda surgir en el país necesitamos que haya muchas consultorías de innovación y muchos actores apoyando a los que van a empezar a innovar. Entonces, Ruta N anualmente está invirtiendo más o menos 100.000 millones de pesos en el sistema y está solo únicamente concentrado en la construcción de capacidades y en llevarle recursos, inyectarle recursos al sistema. Bueno, y el distrito, como nosotros tenemos que ser la capital en el 2021, hemos dicho, ¿cómo es la capital? Inclusive ahora con Lina estaba discutiendo sobre el tema de los indicadores, que yo estoy pues muy de acuerdo con los indicadores del Foro Económico Mundial, de la OCDE, pero en esto uno también tiene que tratar, digamos, de salirse un poco, hay veces, de las dinámicas globales. Competir con patentes, con números de doctores, nos va a tomar un tiempo importante. Y de aquí al 2021, el tiempo es ya, o sea, la frontera es ya. Nosotros tenemos que seguir caminando en esa misma autopista de patentes, de doctores, de solicitud de patentes, pero yo creo que Medellín va a tener un sitial en Latinoamérica por su innovación social, por su capacidad práctica de coger innovaciones que en un momento fueron disruptivas, en aplicarla en la gente más pobre, más necesitada. Yo creo que para mí eso es lo emocionante de trabajar en Ruta N, cómo llevar la ciencia, la tecnología y la innovación a resolver los problemas más trascendentales de una sociedad. Si uno no tiene ese norte en una sociedad, está perdido. Entonces, las patentes en sí mismas es un medio para rankearnos, pero si las patentes no resuelven los problemas de inequidad, de pobreza, de desarrollo económico, la verdad, a mí no me interesan las patentes. Entonces, nosotros nos ganamos la ciudad más innovadora no por ser los más tecnológicos, los que más innovaciones tenemos, nos ganamos la ciudad más innovadora por ser prácticos, por coger unas escaleras eléctricas que funcionan en todos los centros comerciales del mundo y llevárselo a la gente más pobre para que no tengan que subir un bulto de mercado empantanados en un barranco, por coger un metrocable donde la gente va a esquiar en Suiza y llevarlo para integrarlo a un sistema público de transporte. A mí me parece que ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. Me parece que si nosotros somos capaces de coger el sistema universitario, a empezar a pensar cuáles son las principales problemáticas de esta sociedad y desde el gobierno le empezamos a inyectar recursos y a través de eso generamos innovaciones radicales, innovaciones incrementales, modelos de utilidad, como lo queramos llamar, e incorporamos todo un sistema de innovación siguiendo la teoría y demás, Medellín va a ser la capital de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero realmente meternos en la discusión de que cuántas patentes vamos a sacar, ese discurso va a estar ahí y vamos a seguir trabajando en número de doctores.
pero los doctores de nosotros y los magísteres tienen que distinguir es por resolver los problemas de esta sociedad. Bueno, pero no le conté al distrito. Entonces, en resumen, el distrito, para no robarme la palabra acá, el distrito vamos a desarrollar de aquí al 2023 1 millón de metros cuadrados para ciencia, tecnología e innovación, una alianza público-privada. Ahorita le contaba al doctor David Janini y lo quiero pues acá hablar públicamente también porque para desarrollar el distrito lo tenemos que hacer atractivo para los privados. Nosotros no nos vamos a dedicar a construir edificios. Hoy la normatividad, haciendo la simulación de un proyecto, permite un índice de construcción X, con una rentabilidad para el constructor entre el 6 y el 7% más honorarios. Vamos a hacer con el alcalde unos decretos de lo que permite la ley, lo que llama planes urbanos especiales, y vamos a subir esa rentabilidad para el constructor al 15%. Ruta N compra los lotes, invitamos a un privado, hace Ruta N de la alianza con el privado construye y el privado nos comparte a nosotros la plusvalía de la modificación de esa norma. O sea que Ruta N con el Estado se gana la plusvalía y nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar más metros cuadrados para tener landing de nuevas compañías en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, a la vez nos metemos en el negocio inmobiliario, tenemos un flujo de recursos permanente por las compañías que le estamos rentando los metros cuadrados, porque lo que hablábamos con la Junta y con Lina, si hoy grandes industriales están metiendo en el negocio inmobiliario, ¿por qué el Estado no puede compartir esa plusvalía, entrar en ese negocio sin tener que construir, tener más ingresos para que no genere flujo de caja a Ruta N y nosotros reinvertir ese dinero en el ecosistema de innovación? Entonces, estamos en 3 etapas. La primera etapa es hasta el 2016. Tenemos que desarrollar con la alcaldía más o menos unos 300.000 metros cuadrados. Ruta N tiene que generar 5.800 empleos y desarrollar alrededor de unos 27.000, casi 60.000 metros cuadrados para landing de nuevas compañías en ciencia, tecnología e innovación. Y ahora en el corto plazo ya estamos adaptando, ya tenemos las primeras 19 compañías y estamos en un proceso de llevar gran parte de los centros de desarrollo tecnológico de la ciudad al distrito con unos incentivos de industria y catastro hasta por 10 años donde pagan de una manera pues incremental, arrancan pagando cero y pegándole todos los incentivos de los programas que tenemos nosotros en Ruta N para que se puedan activar en temas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ya me están aquí haciendo las señales de que tengo que terminar, pero bueno, una cosa, Antonio hablaba del indicador del Foro Económico Mundial que es a nivel de país. Nosotros en el Consejo Privado de Competitividad y junto con la Universidad del Rosario, este año desarrollamos un índice de competitividad departamental, precisamente para bajar, ¿no es cierto?, esa calificación de país en cada una de estas variables, ¿sí?, y poder entender qué es lo que pasa y cómo van evolucionando cada uno de los departamentos año tras año. Nuestro indicador, Antonio, lo construimos basado en variables duras, o sea, le queremos quitar el tema de la percepción, ¿no es cierto? Y lo que procuramos y queremos hacer es todos los años hacer ese seguimiento y que eso sirva como una herramienta para decisiones y toma de decisiones en política pública. Bueno, ya para terminar, yo sí quiero llamar la atención sobre, digamos, dos puntos que me parecen muy importantes de esta discusión que tuvimos aquí, y es el tema de la confianza. O sea, el trabajo público-privado solo es posible si se basa en la confianza en que ambas partes están yendo hacia un mismo camino y sobre todo hacia un mismo camino de largo plazo. Antes de empezar, Juan Camilo me decía algo que es muy importante y es cómo, digamos, se crea la política, se genera la institucionalidad y se le entrega al sector privado, que es quien la mantiene en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de competitividad, nunca se nos puede olvidar la importancia de ese trabajo público-privado, de la confianza y del largo plazo. Muchas gracias a todos.